Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, y vamos a pararnos allí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer unos textos allí a partir de el versículo 22. Vamos a releerlo porque era la lectura que teníamos en la mañana. Vamos a leerlo y le adelanto, hermano, que este mensaje se ha titulado "Es necesario menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros". Dice así la palabra de nuestro Dios. Después de esto, versículo 22 del capítulo 3 de Juan, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, que estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Si nos ubicamos en la línea de tiempo, según el texto que acabamos de leer, este lugar y momento en el que sucedió esto es: ya Jesús había venido a Juan, Juan le había bautizado, y luego de esto ellos se separaron. Juan siguió bautizando, ¿sí?, haciendo la labor que Dios le había encomendado, y Jesús se dirigió en este momento, estaba en Judea, y bautizaba también junto con sus discípulos. Juan aún no había sido encarcelado, como lo acabamos de leer, y en ese momento, luego mira lo que sucedió. Versículo 25: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Padre nuestro, gracias por regalarnos este hermoso y maravilloso día para congregarnos en tu nombre, para reunirnos, Señor, como hermanos. Confiamos completamente en tu promesa de que donde dos o tres se reunieran en tu nombre, tú, Señor, estás en medio de nosotros. Ahora, Dios Espíritu Santo, y a esta enseñanza, lléname, vacíame de mí, para que de esta manera, Señor, pueda en tu mano ser útil para la edificación de tu cuerpo. La iglesia que tú compraste con tu propia sangre te pertenece, es tuya, Señor. Permite, Padre, que podamos recibir con mansedumbre tu palabra, y que la misma pueda edificarnos, transformarnos y hacernos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te necesitamos, y por eso nos encomendamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Voy a leer una historia real. La escuadra de madera versus el acorazado de hierro. Durante la Guerra del Pacífico, en 1879 al año 1884, la flota chilena, que contaba con varios navíos de madera, se enfrentaba a la flota peruana. Al inicio de la guerra, la marina peruana poseía el monitor blindado Huáscar, una nave formidable para su época, construida con placas de hierro que la hacían casi invulnerable a la artillería de los buques de madera chilenos. El Huáscar, bajo el mando del almirante Miguel Grau, causó estragos en la flota chilena, bloqueando puertos, hundiendo y dañando embarcaciones. Parecía casi invencible. Sin embargo, Chile no estaba dispuesta a rendirse ante la superioridad tecnológica. Era un barco novedoso de hierro,
mientras que ellos, en su mayoría, tenían puros de madera. En lugar de enfrentarse directamente al Huáscar con sus buques de madera en un combate directo de igual a igual, la Marina chilena ideó una estrategia conscientes de que el Huáscar era superior y buscaban con esta estrategia cercarlo. El punto culminante de esta estrategia fue el combate naval de Angamos, el 8 de octubre de 1879. La flota chilena, compuesta por dos barcos que habían conseguido medio blindar, el Cochrane y el Blanco Encalada, y en su mayoría corbetas de madera, se aventuró en el mar para, con su estrategia, enfrentar al Huáscar. Y al final les contaré cómo finalizó esta historia. Pero volviendo a nuestro texto original, ahí en Juan, hermano, leemos que hubo cierta disputa entre los discípulos que seguían a Juan, y luego de esto ellos se dirigieron a Juan el Bautista y le dijeron: mira, ese del cual tú hablaste y diste testimonio al otro lado del Jordán, parece que se está volviendo más famoso que tú. Eso es lo que le dijeron. Porque ahora él bautiza también, y todos salen a él para ser bautizados. Y Juan entonces, en respuesta a ellos, no sé qué acción esperaban que Juan el Bautista tuviera, pero lo cierto es que Juan les dijo: ustedes mismos me son testigos desde el comienzo. Yo les dije, yo no soy el Cristo. Detrás de mí viene uno que es superior a mí, dijo Juan, al cual yo no soy digno de agacharme y encorvado atar la calzada de sus pies. Ese es de quien él daba testimonio, a quien Juan Dios le envió a bautizar y también a preparar el camino para el Mesías. Ahora, lo cierto es que Juan termina diciéndoles a ellos: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Dios ha hablado a mi vida a través de este texto. Y hermano, cuando lo leía le hacía una serie de preguntas al texto. Y las preguntas, la primera pregunta que me hacía era: ¿qué significa menguar? Menguar, en la definición de esta palabra, es disminuir, reducirse de tamaño o hacerse a un lado para que otro sea el que resalte. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de menguar, estamos hablando de achicarse, pero no de tamaño, porque no podemos hacernos más chiquitos ni más grandes, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de tener la disposición de ceder nuestro espacio y lugar para que otro sea reconocido o exaltado, levantado en alto. También, hermanos, esto implica una postura de humildad, una renuncia a mi propia importancia. Yo estoy diciendo, cuando menguo, que hay otro más importante que yo. ¿Se entiende eso? Es una postura de ser humilde. Por cierto, la humildad no tiene nada que ver con nuestro estatus social o económico. Ayer, ganando almas, una vez más lo comprobé. Andaba con alguien y llegamos a un ranchito, hermano. Y no estoy... Mira, hermano, quiero que tomes esto con toda la seriedad y también la madurez. Yo no estoy diciendo nada de alguien que viva en un ranchito. Yo lo que estoy diciendo es que dentro de ese lugar había un hombre con un teléfonazo jugando un videojuego. Cuando nosotros llegamos, yo me introducí y empecé a repartir los folletos, y de inmediato él se volteó con una postura bien arrogante y una actitud suprema, o sea, pero altiva en gran manera. Me miró de arriba abajo y dijo: sí, lo que sea, pero ahorita no tengo tiempo para escuchar. Si la humildad dependiera del grado de economía de una persona, ese hombre debería o debió haber sido bien humilde. Pero todo lo contrario.
Entonces la humildad no se basa en que soy pobre. La humildad es mi actitud de estar dispuesto a humillarme y reconocer quién soy yo y quién es Dios. Amén. Ahora, hermano, estar dispuesto a levantar a otro, renunciando a mi ego, al yo, para que sea otro el que sea reconocido. Hoy en la mañana me gozaba en la escuela dominical escuchando al pastor Elton, a nuestro pastor, porque él decía eso. ¿Puede la gente reconocer por tu manera de vivir que tú eres cristiano? En la medida en la que yo mengue, Cristo va a crecer. Por eso Juan dijo, es necesario. Ahora la siguiente pregunta, y en este contexto, hermano, es que ellos se acercaron a Juan porque parecía que ellos habían entrado en cierta competencia. Espérate, ¿por qué gente acude a Jesús? Y Juan les dijo, mira lo que dice Juan en el capítulo 3, Juan el Bautista les dijo, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Mira lo que dice, Juan está diciendo, en su postura de humildad frente a Cristo, Cristo es superior a mí. ¿Se entiende eso? Mira lo que dice, Cristo viene de arriba y Él es sobre todo. Mira lo que dice, el que es en la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, una vez más lo repite, es sobre todos. ¿Te diste cuenta de lo que es la verdadera humildad? Es reconocer que Dios está sobre todos nosotros y que estamos vivos porque Dios le ha placido el darnos vida. Amén. Ahora, hermano, la verdad que Dios en el cielo es quien ahora se magnifica o se hace grande cuando nosotros menguamos. Juan reconoce que todo lo bueno proviene de Dios y no es por la capacidad humana que se logra el favor de Dios o la gracia divina. ¿Lo han leído en Santiago 1.17? Miren lo que dice Santiago 1.17. Santiago 1.17 dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo mismo que Juan dijo. Si hay alguien que recibe algo bueno, es porque Dios se lo dio. Hermano, el bien que tenemos, ya sea en salud o en diferentes maneras, es Dios que nos ha dado. Todo lo bueno proviene de Dios. Amén. No lo ganamos por nosotros mismos. Dios quiso darnos, entregárnoslo en nuestras manos. Ahora, hermano, lo siguiente es que Él declaró: yo no soy el Cristo. Habían, según la Biblia, quienes habían oído a Juan y habían seguido a... No, hermano, si no me ayuda, duramos toda la mañana aquí. Claro que sí. Juan estaba enseñando, predicando y a su vez bautizando. Pero había quienes habían oído a Juan y siguieron a Juan, porque él hacía discípulos para él. No, siguieron a Jesús. La grandeza de Cristo en nuestra vida también genera, hermano, que las personas a nuestro alrededor puedan acercarse más a Dios. Pero el problema es que nosotros no queremos menguar. Ya hablaremos de eso más adelante. Mira lo que dice Romanos 11:36. Juan dijo: yo soy un mensajero. Cristo es el que realmente importa, dijo Juan. Y mira lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son algunas cosas. No, son todas las cosas. A Él, no a mí, no a ti, no a ningún mortal.
A Dios sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito por el cual estamos reunidos acá es para que Dios sea glorificado. El propósito por el cual Dios nos da para compartir con otros es que su nombre sea glorificado, no el de nosotros. Porque tú sabes que yo di. Espérate. ¿Cuál gloria buscas? ¿La tuya o la de qué? O la de aquel que sí la merece? Ahora, hermano, que otros oigan a Jesús y le sigan, me trae gozo. Eso fue lo que dijo Juan. Que haya gente que escuche a Jesús en este momento, que haya gente acompañándole al otro lado del río y que le acompañen y sean bautizados allá. A mí lo que me trae es gozo. Eso fue lo que dijo Juan. Ahora mi gozo está cumplido. Pero el problema, hermano, es que nosotros, más allá de gozarnos porque Dios sigue haciendo la obra de Dios en otros, entonces viene la señora envidia. Y en lugar de menguar, empezamos a crecer nosotros. Y empezamos a disgustarnos. ¿Y por qué al hermano sí y a mí no? Hermano, es necesario menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros. Juan dijo, yo vivo bajo el propósito que Dios me ha dado. ¿Para qué estoy aquí? Para realizar el propósito por el cual Dios me envió. El pastor nos decía en la mañana, el texto bíblico dice, cuando hagan todo lo que se supone que debían haber hecho, digan, siervos inútiles somos, porque lo que Dios quería que hiciéramos, eso hicimos. Hermano, nadie tiene que darte un aplauso porque tú hagas algo. Está difícil conmigo hoy. Su misión era señalar a Jesús como el verdadero Cristo. Él nunca buscó su gloria personal. Él quería que Cristo fuera el foco de atención, el objeto de la fe y no él mismo. Ahora, hermano, sigamos con lo de la pregunta al texto. Quiero llevarte primero a Juan capítulo 5, aprovechando de vuelta a Juan capítulo 5. Y mira lo que dice el mismo Jesús acerca de Juan. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Vieron lo que dijo Jesús acerca de Él? Dijo también, no hay varón que se haya levantado que sea como Juan. Cristo dijo, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Hermano, el propósito por el cual Dios nos ha dejado con vida en este mundo es que seamos luz. Pero no podremos ser luz en la medida, no podemos ser luz en la medida en la que nos menguemos nosotros mismos. Ahora, hermano, dice allí, Él era antorcha. Si Dios tuviera que describirme a mí, ¿qué diría? Él era un chismoso que, Él era un tropiezo que, ojalá Dios pudiera decir de nosotros, es la luz que yo le dije que fuera, es la sal que yo le dije que fuera. Ahora, hermano, en un sentido práctico, menguar significa dar mayor importancia a los propósitos de Dios y vivir bajo esos propósitos. Exponer, anteponer, o poner primero su voluntad a la mía. A eso se refiere el menguar. Ahora, otra pregunta que le hacía a este texto es, ¿quién debe crecer? Y usted, hermano, eso está muy fácil. ¿Quién debe crecer? Pero ayuda. ¿Quién debe crecer? Cristo. ¿Y por qué pareciera, lo digo por mí, que quien crece soy yo y hay menos de Cristo y más de mí? Mientras me preguntaba esto a este texto, el Señor Jesucristo es quien debe crecer en nosotros.
es necesario, no es algo opcional. Es importantísimo que Cristo sea reconocido en nosotros, que verdaderamente seamos un canal de su amor, de su carácter, de su voluntad en este mundo. Entre tanto estamos en este mundo. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:3? Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado, mira lo que dice, pasado, para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Jovencito y jovencita que estás acá, la razón por la cual Cristo no se te ve en ninguna parte es precisamente porque no has dejado en el pasado tu viejo yo. La razón por la cual Cristo no se reconoce con facilidad en nuestras vidas es porque aún seguimos viviendo para agradar a los gentiles. ¿Y qué dice la gente? Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, y si me visto así, y es que si canto himno, y es que si, ¿qué importa? Yo no estoy aquí para agradar a la gente. En la medida en la que Cristo crezca en mí, voy a vivir más para Él y menos para mí. Hermano, la siguiente pregunta es entonces, si Cristo debe crecer, entonces ¿quién debe menguar? Pero ayuden, ¿no? Nosotros, pero diga yo debo menguar. Ahora, hermano amado, yo es ego. Ahora, déjame leer algunas cosas que nos permiten identificar que el yo no ha menguado. Número 1, las cosas se hacen como yo digo, y si no se hacen así, entonces que no se haga nada. Es que yo soy así y nadie me venga a decir nada. Si no lo hago yo, no sale bien. Cuando otros lo hacen, nunca queda igual de bien que cuando yo lo hago. A ver, ¿qué estamos diciendo? Yo no he menguado y por lo tanto Cristo no ha podido crecer. Otra, permítame otra. Sin mí esto no funcionaría y jamás hubiera funcionado. Déjame te leo otro. Yo pienso, yo opino, yo digo, yo creo. Ahora no es el único ámbito del ego. El otro ámbito del ego es el pobrecito yo. Nadie me saluda, nadie me visita, nadie se preocupa por mí. Lo que estás diciendo con estas declaraciones es: yo quiero estar en el centro de atención. Ahora, hermano, buscamos nuestra propia gloria y reconocimiento. ¿Sí? Ahora recuerdo en esa ocasión, vamos a ir allá. Mateo capítulo 10, versículo 38 al 40. Vivimos envueltos en un mar de yo. Esa es la evidencia más notable de que no hemos menguado y por eso Cristo no ha podido crecer en nosotros. Mira lo que dijo Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Versículo 39. Luego dice: el que haya su vida, hablando de propósito, por cierto, la perderá. El que viva para sus propios propósitos no hará más que perder su vida. Pero el que pierde su vida por causa de mí, eso significa el que antepone mis propósitos a los suyos propios, ese vivirá conforme a su voluntad y hallará el verdadero propósito de vida. Ahora, hermano, claramente, aquel que nos ha amado nos llama a renunciar al yo. En la psicología moderna, lo que se dice es: tienes que reencontrarte con tu yo interior. Mientras que Dios dice: hazlo morir. Que haya menos del ego y más de Cristo en nosotros. Ahora, hermano, mira, ahí dice que aquel que nos amó
que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, y ahora está a la diestra de Dios, el Padre. Es quien intercede por nosotros. Hermano, la vida cristiana no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata ni siquiera de nosotros, se trata de Cristo viviendo a través de nosotros. Se trata de que Cristo sea levantado para que otros sean atraídos hacia Él. La autocompasión evita que menguemos y que Cristo pueda crecer. Mira Mateo 16, el 22 al 23. En el contexto de este pasaje, Cristo le había preguntado a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Bueno, algunos dicen esto y lo otro, y luego Jesús le preguntó a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro de inmediato le dijo: tú eres el Cristo, haciendo la declaración de que él era el Mesías, el Rey. Pero luego Jesús les dijo: ahora los gentiles van a tomarme y yo voy a entregar mi vida. Y a Pedro eso no le gustó. Pero ¿cómo si tú eres el Rey? Y tomó aparte a Jesús, dice la Biblia, y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. La autocompasión evita que menguemos. ¿Sí se entiende? Lo que Pedro le está diciendo a Jesús: Señor, pobrecito tú, que no te pase nada de eso malo. Y luego entendemos entonces porque luego Jesús le dijo, mira lo que dice ahí: en ninguna manera esto te acontezca, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te diste cuenta lo que genera la autocompasión? Que tengamos la mira más en lo terrenal, pero no en las cosas de Dios. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Espero que sí. Ahora, hermano, regresemos a Juan en el capítulo 3. Ahora, la siguiente pregunta que le hacía al texto es: ¿por qué es una necesidad menguar? ¿Por qué Juan dijo es necesario? Él no dijo porque es importante, muchachos. Él dijo es necesario. Definiendo la necesidad en sí, sabemos que una necesidad es aquello que si no se hace, entonces, o si no se satisface, entonces puede causar en nosotros, incluso si son nuestras necesidades, respirar. Si no respiro, me muero. Si no como, en un tiempo, o sea, si nunca como y no tomo agua, me muero. Y así hay otras necesidades básicas en el ser humano. Pero lo que Juan dijo es que era una necesidad que él menguara. Léalo conmigo, Juan en el capítulo 3, versículo 31. Versículo 30, perdón. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Por qué es necesario menguar? Esto es debido a la superioridad de Cristo. Mira Hebreos, no vamos a leerlo todo. Hermanos, lo puedes leer en tu casa, pero de tarea. Hebreos en el capítulo 1, del versículo 1 al 13, dice que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras en otros tiempos, ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahora mira lo que es la superioridad de Cristo. Dice: y por quien asimismo hizo el universo. Versículo siguiente. O sea, que Cristo, todo lo que vemos, desde lo macro a lo micro, por Él fue hecho. Nada de lo que existe existiera si Dios no lo hubiera creado. Amén. Ahora mira luego lo que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No olvides, hermano, quién es Cristo. Porque muchas veces nuestro ego quiere crecer y nos olvidamos quién es Él y quién soy yo. Y ahí viene, vamos a ir al versículo 9, por favor, porque no va a dar tiempo de leerlo todo. Mira lo que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo,
con goles de alegría más que a tus compañeros. Y tú puedes leer en todos esos versículos cómo refleja que Cristo es superior a los ángeles. Versículo 11. ¿Sí? 10 y 11. Mira lo que dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, es una necesidad menguar por causa de quién es Cristo. Él es el único Dios verdadero. Y aparte de Él no hay otro Dios. ¿Sí se entiende? Nosotros creemos la triunidad de Dios, pero no decimos con esto que hay 3 dioses. Hay un solo Dios verdadero. Y por esa razón, hermano, deberíamos tener la actitud de postrarnos ante Él y reconocer: Dios, si tú quieres quitarme la vida, me la quitas y ya. Estoy vivo porque tú me has dado vida. Soy salvo porque tú me salvaste. Y ahora ayúdame a vivir esto como una verdad de cada día. De que tú eres mi Dios y tú estás por encima de todo. Es necesario menguar debido a que Cristo es superior a todo. Mira Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, la iglesia no está para que nadie se promueva a sí mismo. La iglesia está para que Cristo, que es la cabeza, Él sea enaltecido en medio de esta congregación. Mira luego lo que dice: Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia significa una posición superior a todo lo demás. Cristo es quien debería resaltar en la iglesia Peña de Oreb. Cristo es quien debería resaltar en nuestra familia. Cristo es quien debería resaltar en todo nuestro estilo de vida. Esta es la verdadera humildad. Humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios y reconocer que Él es quien debe reinar en mí. Hermano, tengo algunas preguntas, ¿no?, que me hacían. Me preguntaba a mí mismo: ¿estás menguando a ti mismo o es tu orgullo el que crece de forma exponencial? Me preguntaba a su vez: ¿en qué áreas de tu vida has visto la necesidad de menguar para que Cristo pueda crecer? Doy gloria a Dios. Dios sabe que no miente. Ahí está mi esposa. Le decía en estos días: doy gracias a Dios y gloria a Dios por los cambios que sigue haciendo en mí. Porque en la medida en la que yo mengo, Cristo puede crecer. Hermano querido, si es necesario que yo mengue, ¿por qué pareciera a veces que yo soy el que crece y Cristo es el que mengua? Quiero hablarte de algunos personajes en la Biblia que menguaron para que Dios pudiera crecer en ellos. El primero fue Moisés. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice, ¿verdad?, en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te diste cuenta cómo Moisés dijo: voy a renunciar a mi posición y derecho como hijo de la hija de Faraón y a todo el derecho y tesoro al que tengo acceso, para escoger ser maltratado? Eso es como si yo tuviera nacionalidad norteamericana,
de nacimiento y dijera, no quiero esa nacionalidad, denme la venezolana o la europea, no quiero esa nacionalidad europea, denme la venezolana, ¿tendría eso sentido común? No, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿por qué Moisés actuó de esa manera? Porque él tenía puesta su mirada en el Dios eterno, que era el Dios de él. Y él entendía, hermano, que aunque temporalmente el pueblo sufría y sufría y sufría, eternamente tenía puesta su mirada en lo que nunca termina, y eso es lo eterno. Hermano, déjame decirte algo, la casita, el carrito por el que nos desvivimos, aquí se va a quedar. Lo que contará es si cumplimos los propósitos de Dios, y eso es lo que perdurará por la eternidad. ¿No dice eso la Biblia en 1 de Juan? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por cierto, no estoy diciendo que no tenga su casita y su carrito, solamente le estoy diciendo que no sea ese tu Dios. Hermano, eso es temporal, eso es pasajero. Pon tu mirada en el Dios eterno y así podrás menguar para que Él pueda crecer en ti. Otro personaje del Nuevo Testamento, Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 10, Pablo alega lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, algunas veces nosotros pensamos como que, bueno, aquí está lo que perdí por causa de Cristo y aquí está lo que gané por causa de Cristo. Bueno, se inclina favorablemente así. No. Pablo dijo, esto es basura. Esto no puede compararse con Cristo. Mira luego el siguiente versículo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la pérdida. En ese contexto significa incremento, basura. Mira luego lo que dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo, lo que hice, lo hice para que Cristo resaltara en mí y hubiera menos de mí y más de Cristo. Ahora, hermano, el tiempo me faltaría, pero piensa en María, la madre de Jesús, nuestro Señor, la mamá. Hermano, mira, Dios irrumpe en su vida de la nada y le dice, tú vas a ser la mamá y el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y te vestirá, y por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Tú sabes lo que culturalmente eso significaba? Una virgen embarazada era una sentencia, y estando desposada. Eso me hace pensar que María lo único que dijo fue, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y también José, porque de la nada llegar y decir, y ese poporo que tú tienes ahí, ese es el argot venezolano, ¿no? Hermano, él tenía todo el derecho de repudiarla. Y pensando él en esto, Dios habló con él y le dijo, recibe. Y José no dijo, pero bueno, Dios, mi reputación. No, José dijo, eso es lo que voy a hacer, porque Dios me pidió que lo hiciera. ¿Te diste cuenta que menguar es tomar los propósitos de Dios con prioridad? Nuestras prioridades, hermano, no pasan ni por cerca de hacer la voluntad de Dios. Tomamos decisiones y lo último que nos preguntamos es, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que esto es lo que Dios quiere que yo haga? Mateo 1:20, por favor. Lo que les decía de José, renunció a su derecho al repudio de María. Y luego le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, mis propósitos están por encima de los tuyos. Y José dijo, está bien, Señor. Piensa en Esteban. El tiempo no alcanzaría para revisar, pero Esteban en esa escena final, cayendo de rodillas ante el Señor para ser apedreado, dijo, en Hechos, capítulo 7, versículo 60, Hechos, capítulo 7, versículo 60, dijo, y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando Cristo crece y nosotros menguamos, estamos dispuestos a perdonar. A perdonar. Pero es que lo que Él dijo y cómo me trató y lo que... Espérate, hermano, perdona. Mira a Esteban, a punto de ser apedreado, y dijo: Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, ¿tú crees que si a mí me iban a apedrear, lo que hubiera salido de mi boca era una oración para que Dios no les tomara en cuenta ese pecado a esa gente? Yo hubiera dicho: Dios, que llueva fuego de los cielos. Algunas veces esa es nuestra actitud de altivez, y por eso Cristo no puede crecer en nosotros, por nuestra falta de perdón, por nuestra falta de practicar que así como he sido perdonado, debo perdonar también a otros. Hermano, no voy a decirte más personajes porque ya no me queda casi tiempo, pero quiero hablarte de algunos aspectos prácticos que nos ayudarán a menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros. Vamos a regresar a Juan en el capítulo 3. Juan en el capítulo 3. ¿Sí lo tienen? Mira lo que dice el versículo 32. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, te atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él hablaba a los judíos y a sus discípulos y les dijo: aquí no hay conflictos. El propósito por el cual yo llegué y estoy aquí es que ustedes puedan creer en el Hijo y el Hijo pueda darles vida eterna. ¿Se dieron cuenta ya? Juan entendía el propósito de Dios. Él entendía que no era una competencia de popularidad. Él dijo: el Hijo vino para que ustedes puedan creer en Él y de esa manera sean libres de la ira de Dios y puedan tener vida eterna. Ahora, hermano, mira algunos aspectos prácticos. Si alguien me ayuda buscando Juan capítulo 13, versículo del 12 al 15. Hay que reconocer que todo lo bueno que hacemos es por la gracia de Dios. Es Él quien nos enseña la verdadera actitud de servicio. Esto significa aceptar correcciones con humildad. Te dolió, ¿verdad? Estar dispuesto a que otro me corrija, escuchar más que hablar y poner a los demás antes que a nosotros mismos. Mira Juan. Así que después que les hubo lavado los pies, ustedes saben la historia, ustedes saben que Jesús tomó una toalla y se la ciñó y tomó un perol, ¿sí? Le echó agua, ¿sí? En el argot venezolano, ¿sí? Y empezó y dijo: voy a lavar los pies. Y mira luego lo que dice. Así que tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Versículo 13. Vosotros me llaman Maestro y Señor, y dice bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y antes que se suelten diciendo: pastor, ¿cuándo nos vamos a lavar los pies los unos a los otros? No está hablando del hecho en sí de lavar los pies, está hablando de una actitud de vivir para servir. Alguien dijo: el que nos sirve, el que nos vive para servir, nos sirve para vivir. La realidad, hermano, es que Cristo dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo es el ejemplo superior de servicio.
Y él dice, en la medida en la que yo crezca en ti, vas a imitarme. Yo vine no para ser servido, yo vine para servir. El problema es que la mayoría de nosotros estamos allí sentados pensando en lo que los demás pueden hacer por mí. Y hemos dejado de buscar con diligencia cómo puedo ser de bendición a otros. Otro aspecto práctico en el cual, ¿sí?, nos ayudará a menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros. Hermano, prioriza la voluntad de Dios sobre tu propia voluntad y deseos. En tus decisiones diarias, el pastor lo decía en la mañana, pregúntate, ¿estoy buscando mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Estoy buscando mi gloria o eso realmente no glorifica a Dios? Jóvenes que están acá, basta de vivir haciendo lo que agrada a tus amigotes de liceo, de la universidad. Ellos no murieron por ti. Quien dio su vida por ti fue Cristo. Y quien merece que le imites en todo que sea. Otro aspecto práctico, muere a tu ego y deja que Cristo sea quien sobresalga. Filipenses 2, del 5 al 7 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está hablando de su humillación. Hermano, hay que estar dispuestos a humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios y a reconocer cuando no tenemos razón. Haz morir a tu ego, haz morir a ese yo que ahoga la posibilidad de que Cristo pueda crecer en ti. Hay tantas actitudes en nosotros que lo que demuestran es que hay más de nosotros. Nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra actitud de competir entre nosotros. Para vivir con el amor y mansedumbre de Cristo, hay que hacer morir al yo. Hermano, otro aspecto, ya estoy terminando, depende completamente de Dios. Juan 15:5 nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Cristo no va a poder crecer en nosotros si nosotros somos autosuficientes. Si nosotros no le buscamos en oración, en la lectura de su palabra hasta que Él nos hable y nos muestre nuestros propios errores. Deja de pensar que eres más sabio que los sabios. Empieza a depender completamente de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbio. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, otro aspecto práctico. Sirve con amor y sin buscar reconocimiento. Eso lo hice yo, 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 y yo. No se trata de ti. Se trata de servir, aunque no haya aplausos de por medio. Mateo 23:11. Mateo 23:11. Dice la Escritura, hermano, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí queremos ser vistos, reconocidos. Y el Señor dice, los gobernantes de las naciones andan buscando enseñorearse de ellas para ejercer sobre ellas potestad, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el mayor, que sea el siervo de todos. Hermanos, ¿están dispuestos a ser el siervo de todos? Ahora, hermano, por último, busca exaltar a Cristo en todo lo que haces. Colosenses 3:22 al 24. Desde tu trabajo, tus estudios, tus relaciones interpersonales, tu comunidad, la forma en la que eres como vecino, que todo
tu andar y tus acciones reflejen a Cristo. Amén. En lugar de buscar reconocimiento personal, pregúntate o preguntémonos cómo nuestras acciones pueden mostrar más a Cristo y menos de mí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Busca exaltar a Cristo en todo lo que haces. Te dije que la batalla de Angamos se iba a librar. Fragatas de madera contra acorazados de hierro. A pesar de que los buques de madera no podían dañar significativamente el blindaje del Huáscar, su presencia y sus maniobras contribuyeron a la estrategia general de cercar al Huáscar. Conociendo sus costas, los buques de madera, siendo menos pesados, se acercaban considerablemente a la orilla. Y por eso, el Huáscar, siendo más pesado, perdió velocidad y maniobrabilidad. Finalmente, lo atacaron en conjunto, dejándolo cercado y con pocos y precisos disparos. Dañaron su torre de mando y lo dejaron a merced de los chilenos para ser conquistado. El orgullo es un peso que nos impide avanzar. En la medida en la que no menguemos a nosotros mismos, Cristo no puede crecer en nosotros. Los peruanos y sus acorazados fueron conquistados por embarcaciones ligeras de madera. Así, hermano, en la medida en la que nos humillemos, más aflorará de Cristo y menos habrá de nosotros. Esa historia es real. Hermano, necesitamos menguar para que Cristo pueda empezar a crecer en nosotros. Actualmente, el Huáscar es un trofeo de guerra. Búsquenlo en internet si quieren. Y sirve como buque museo en un puerto chileno. Es el tipo de monitor y el segundo blindado acorazado a flote más antiguo del mundo. ¿Algunas preguntas, hermano? ¿En qué áreas vas a menguar para que Cristo pueda crecer? ¿Estás dispuesto a ceder tu protagonismo, tus ambiciones, tus metas y tu orgullo para que Cristo brille más y más en nosotros? ¿Cómo se manifiesta en tu vida diaria el menguar para que Jesús sea magnificado?